Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y arrancamos nuestra primera edición de Pulso Laboral del 2025 y lo empezamos nada menos que con Abilio Minaya, hombre fuerte del sindicato de SUNAT, pero además ahora secretario de Defensa de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Y lo hemos convocado para hablar del tema de la remuneración mínima vital. Ya sabemos todos que de 1025 pasa a 1.130 soles. ¿Cómo es este asunto del mecanismo del aumento de las remuneraciones, la aplicación del aumento salarial para los trabajadores estatales? Abilio, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Lo primero que tengo que aclarar es que yo no soy secretario de Defensa, soy uno de los 5 secretarios de Defensa de la CGTP. El que está a cargo principalmente del compañero Moisés Vega, ¿no? Para que no se vaya a malentender, en fin. Ya, yendo a la pregunta, la remuneración mínima vital es para el sector privado, como todos sabemos, es un indicativo importante, pero en realidad no es tan espectacularmente abarcante en el sentido de que, primero, por el monto, es 105 soles, y segundo, que solamente es aplicable a los trabajadores que tienen ese nivel remunerativo, es decir, a los que están por encima no les toca nada, ¿no? Y en concreto, según el mismo González Izquierdo, economista reputado, lo ha mencionado, más o menos, poniendo que hay un promedio de 4 personas por cada familia de ese trabajador, debe llegar aproximadamente a 2 millones de personas, ¿no? A ver si le estoy entendiendo. O sea, alguien que gane el básico, que es 1025, a ese le están aumentando 130 soles. 105 soles. 105 soles, correcto. Pero aquel que gana, por ejemplo, a 1200 o 1500. Ya no le toca. Solamente es incremento para... es diferente a lo que pasa en otras legislaciones, donde todo se mueve. Y donde ahí sí, pues, los gritos de los gremios empresariales tendría algún sentido, ¿no? Pero estamos hablando de la capa más baja y ni siquiera de toda la población económicamente activa. Solamente el sector formal que no llega al 25 ni el 25%. De esa tortita chiquita de trabajadores, una fracción nada más se beneficia. Aproximadamente 2 millones de personas, 500.000, 600.000 trabajadores en concreto. Y estamos hablando del sector privado. Así es. Ese es el sector privado. Falta el analizar lo que usted nos anticipó. ¿Podríamos ir con eso? Sí, claro que sí. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros tenemos un convenio firmado, nosotros, cuando digo nosotros, nos referimos pues a las centrales estatales. 5 se han coaligado para una negociación que acabó el año pasado, el año que acaba de terminar, para no confundir. Y de esos 5, 3 ya venían negociando 2 años anteriores, 3 que son miembros de la CGTP. CITE, CTE y UNACE. Y entre las 5, para el año que ha terminado, se cerró un acuerdo de incremento de 100 soles, que justamente acá los tengo, para los 3 regímenes generales, ¿no? 728, 100 soles, incremento a partir del 1 de enero, del decreto legislativo 1057, o casi el 30.057, que pasó a ser un régimen más 100, ¿ya? Para el régimen de carrera penitenciaria 100, para el servicio diplomático 100. Esto es lo que ha venido cumpliéndose, ejecutándose por el gobierno. Hay que ser hidalgos en reconocer que en eso, tal cual se comprometió a partir del 1 de enero, esta norma salió el 28 de diciembre, ¿no? El Día de los Inocentes, pero bueno. Arranca su vigencia a partir del enero de enero de este año, del año que estamos en curso. Eso no se puede discutir, eso está bien. Sí, no se puede discutir, es parte de un acuerdo, de un pacto social que han llegado las 5 centrales esta vez, las 5 centrales estatales, sindicales estatales. Podríamos entrar ya más bien a discutir si el gobierno pudo haber dado más, pero digamos que esa correspondería a otro enfoque, ¿no? En lo que concierne al cumplimiento del pacto suscrito por las 2 partes, empleador, Estado y trabajadores, confederaciones estatales, ni vuelta que darle. ¿Ese pacto, digamos, habla de otros incrementos más adelante? Eso es todo lo que ofrece de incrementos. No hay hay bonos, ¿no?, sectoriales, por ejemplo, para el 276, un poquito técnico, hay un incremento en el MUC,
que es un concepto que no se emplea en otros regímenes laborales. Sí. Existen bonos, digamos, que se pagan hasta 200 soles, que es un bono excepcional único que se le va a pagar a todos los trabajadores que pertenecen a estas 5 confederaciones estatales. Es un bono que uno lo recibe y chao. No es pensionable, está sujeto a descuento. Por única vez está sujeto al descuento de los impuestos de ley. Y esos son todos los conceptos de contenido económico, ¿no? Globalmente hablando, ¿qué impresión tiene usted de cómo fue el tratamiento del sector laboral del 2024 por parte del Estado? Bueno, eso es una raya más al tigre, el año 2024 que acaba de terminar, porque fíjese usted, acá tenemos cifras. Me he documentado, he revisado la página del mes del BCR, con relación al incremento de la remuneración mínima vital, para cerrar ese tema, de 72 soles que fue en 1990, estamos terminando en 1.130, el último incremento, ¿no? El Producto Bruto Interno incrementó de 35.000 millones de dólares a este año 2023, el último mensurable con cifras concretas, de 267.600 millones de dólares. Es decir, ha pegado un salto de casi llegar a decuplicar lo que se produjo el año 90. En cuanto a la tasa de inflación, que es lo que nos importa porque tiene una conexión directa con la elevación del costo de vida, tenemos, bueno, solamente he sacado algunas cifras puntuales. Acuérdense que la tasa inflacionaria el año 90 era de 7.481%. Después, gracias a la García, pero después, gracias a Fujimori, hay que decirlo también, porque hay cosas que no todo es negativo en el tiempo de Fujimori, hay cosas que se hicieron bien. Una de las cosas que se hizo, claro, después de un shock brutal, pero bueno. Era necesario. Sí, pero habría que ver. Puso Vargas Llosa en su momento. Sí, pero digamos que pudo haberse efectuado de tal manera que no sufriera la capa más pobre que vive en el día a día. Pero en fin, es una discusión ya que de repente es más del lado académico. En términos concretos, tenemos la inflación. Es verdad lo que dice la República, que repite lo que dice el BCR, tenemos la tasa inflacionaria más baja de la región. Actualmente, fíjese, del 2014 los últimos 10 años, 3.4, 3.40, 3.5, 2.9, 1.1, 2.25, 2, 4. El más alto que se disparó un poquito fue el 2022, de 8.3. Después bajó, se estabilizó, estamos hablando de tiempo de digamos, el tercer año de la pandemia, a 6.5, y este año 3.5. ¿Esto qué significa? En términos, solamente en los últimos 10 años, cerca del 60% de acumulación de inflación. ¿Qué quiere decir? Que si yo compraba 10 panes con, digamos, 5 soles, ¿no? Ahora solamente puedo comprar 4 panes, porque se devaluó el 60%. Entonces, evidentemente, la capacidad adquisitiva de los trabajadores, públicos o privados, ha decrecido. Ha decrecido sensiblemente. Claro que no es espectacularmente negativo con los tiempos de Alan García, que todos los días se devaluaba. Uno ponía un billete, al día siguiente sabía que valía menos. Pero de todas maneras hay una demora sensible en atender esto. Y lo sorprendente es que nuestra clase empresarial pone el grito en el cielo por una cosa muy pequeña, la cual la CGTP lo ha rechazado por insuficiente. Si fuera por ellos no existiría remuneración mínima vital. No, debería haber remuneración mínima vital, pero amarrada a todos los rangos salariales, de tal manera que, así como se protegen las entidades del sector financiero bancario, con sus tasas de interés moratoria, etcétera, y también el propio Estado, cuando recauda tributos, también se protege, porque le aplican las mismas tasas legales de interés, moratorio, en fin. La clase trabajadora, ¿cómo se protege contra este tipo de, digamos, situaciones fácticas que afectan su día a día y su capacidad adquisitiva? Entonces, nos gustaría que la remuneración mínima vital, primero, si es pequeña, bueno, por lo menos significara que todo se mueve también hacia arriba. De tal manera que todos los trabajadores sentirían que sí, pues hay que defender el incremento y hay que sustentarlo con cifras, la viabilidad de los incrementos que necesita la población. Usted ha relevado felizmente un mejor manejo de la inflación en el Perú que en otras partes de la región.
¿Esto se debe al Banco Central de Reserva, al gobierno de Dina Boluarte o sencillamente pues que Dios es peruano? Bueno, Dios es peruano, porque mire, pese a la posición crítica de la CGTP, parte con más acento a partir de la muerte de los 50 peruanos, el año del golpe de Estado. Para nosotros ha sido en términos políticos, no en términos legales, que puede dar para discusión. Para nosotros ha sido un golpe, porque se quebró el mandato popular, la voluntad popular, nos guste o no nos guste, eligió un presidente. O sea, hubo dos golpes. Fue un golpe porque finalmente ¿con quién está gobernando? Con los perdedores. Con los perdedores, ¿no? Es lo que le dan el soporte. Pero también Castillo pues lo que hizo fue evidentemente el intento de un golpe. Sí, más fue una proclama que un golpe real, ¿no? Porque un golpe no se hace pues con palabras, ¿no? Se hace con actos, en fin. Pero no quiero desviar el tema. A la pregunta que usted nos hace muy puntualmente. No es, evidentemente, más bien es a pesar de Dina, porque el Estado peruano ha encontrado una estructura tal, sobre todo en el BCR, una estructura meritocrática, donde hacen bien su chamba. ¿Por qué? Porque le dejan hacer su chamba. Eso tiene mucho que ver con la autonomía constitucional. Pero ella se lo atribuye, ¿eh? El manejo de la inflación, la recesión, se lo atribuye. Es como si dijéramos, bueno, mis hijos salieron genios, bueno, es por mí. O bueno, puede ser que sea porque usted le dio un determinado marco, ¿no? No le falte alimentación para sus pasajes, sus estudios les paga usted, en fin, los estimula, pero el mérito principal es enteramente de ellos. Cuando salen hijos muy profesionales, muy estudiosos, el mérito es porque ellos se esforzaron. Usted puso el marco. Sin ese marco probablemente no pasaría eso. Pero a lo que voy es lo principal, porque Dina no tiene 2 años. Esta inflación, digamos, la baja, las tasas a partir del 2000, corresponden a un trato institucional en el manejo de la moneda, que es lo que le corresponde al BCR. Si el BCR ha demostrado, efectivamente también, no es que personalicemos, pero los últimos 20 años ha estado al frente el señor Julio Velarde. Entonces, definitivamente que las personas garantizamos determinada orientación. Claro, no somos indispensables, nadie es indispensable, pero digamos que garantiza que el orden en un tema tan sensible para la población, para el bienestar de la población como es la inflación, se haya mantenido en rangos relativamente tolerables. Abilio, para ir terminando, ¿qué proyecta usted con la grandísima experiencia que tiene en el ámbito sindical para el 2025 en el sector laboral? Bueno, nosotros tenemos en curso un pliego que ya se presentó en el mes de noviembre, un pliego centralizado como centrales. Nosotros nos circunscribimos a lo que se desarrolle en el marco de la negociación colectiva. Esperemos que haya un espacio, un mejor espacio fiscal. Muchos han acusado durante el último trimestre, sobre todo, que los niveles de déficit del sector público se han incrementado, ¿no? Hasta ahora, efectivamente, yo tengo otra cifra que también no es mía, esto lo pueden consultar. Del 2023 ha sido 5%, se proyectado, todavía no tengo el de 2024, el déficit bordea los 5 puntos según todos los especialistas. Eso quiere decir que lo que ha recaudado, ya sea por la parte fiscal como por la parte tributaria, los ingresos públicos no alcanzan. Y si no alcanzan, ¿de dónde va a cubrir el faltante? Va a ser con deuda o con emisión inorgánica, que ya no se hace, menos mal, hace más de 35 años. Entonces, con deuda es simplemente patearla a las generaciones futuras el pago de eso. Entonces, nosotros hemos planteado de la CGTP que haya un reexamen del modelo tributario, porque el modelo tributario permite muchísimos beneficios tributarios sin evaluación, sin saber qué resultados están dando, que ese ingreso público se derive a determinados sectores o determinados beneficiarios y no se mida si esto está siendo bien utilizado o no, uno. Y segundo, que hay una alta carga impositiva sobre la renta del trabajo, es decir, los trabajadores, cuando deberíamos redistribuir todo eso hacia la renta de las empresas, ¿no? Que muchas veces reinvierten y toleran, digamos, reducir la carga tributaria. Aparte, hemos examinado el sector minero, pero hay muchas formas de incrementar los ingresos. Estamos en un histórico más o menos estancado de 15 puntos porcentuales del PBI durante los últimos 30 años.
sería 35, pero los 5 primeros años no los incluyo en el conteo. ¿Y qué quiere decir eso? No hemos podido superar que estamos antepenúltimos en la región en recaudación tributaria. El estándar es de 22 de toda la región y queremos entrar a la OCDE está por encima de 30 puntos porcentuales. Entonces, definitivamente hay que revisar eso porque eso garantizaría que también haya ingresos públicos de los cuales se pueda brindar para fortalecer la administración tributaria y los servicios a la ciudadanía. Brevemente, ¿a quién le correspondería revisar este asunto tributario? Al Congreso, conforme a la Constitución, es el Congreso digamos, el que tiene la potestad para examinar, plantear, replantear, eliminar, modificar, etcétera, todo lo que es el aspecto tributario. ¿Estamos penúltimos o antepenúltimos en recaudación tributaria? En la región, sí, antepenúltimos, si mal no tengo, no he traído las cifras ahora, pero es fácil de corroborar. Usted pone ahí el ranking de presión tributaria en el buscador y plum, le va a botar ahí el Perú. No sé si estamos hablando de lo mismo, pero a los chiquitos, a los pequeñitos los agarran del cuello los de la SUNAT y en cambio a los grandotes más bien les exoneran sus deudas. Bueno, eso correspondió a una parte de la historia, probablemente los años 85 o hasta el 90 y tanto, los primeros años 90. Eso ya no existe. Ahora, existen regímenes más bien exoneratorios. No sé si la palabra sea exoneratoria, pero regímenes que reducen bastante la carga a los chiquitos, a los medianos, a los pequeños, a los micros, ¿no? Que son los regímenes especiales de la renta. Inclusive pagan un solo tipo de impuesto. Ya no pagan lo que paga toda empresa, ¿no? Solamente se simplifica un solo impuesto, tanto el IGB como la renta, y por determinados niveles de utilidades o de ventas. Ya no existe eso de poner, ¿no? Y impedirle, ¿no? Salvo que lo hagan los municipios, que ya es otro tema, digamos, ¿no? Pero digamos lo que falta sí es ampliar la base tributaria, porque fíjese, antes de la pandemia estábamos cerca de 80 puntos porcentuales de informalidad. Después de la pandemia hemos bajado a cerca de 10 a 12 puntos de sector. Ampliar la base tributaria es decir, o sea, que paguen impuestos aquellos a los que se les exonera. No, eso es revisar los beneficios tributarios. Un beneficio tributario es la exoneración. Yo me refiero a que hay un sector más o menos invisible, que es más del 80%. Los especialistas más o menos están entre 85 y 90 puntos porcentuales de toda la actividad económica que no tributa, porque es invisible a los ojos del Estado. ¿No? Usted va a comprar acá el heladito al señor que pasa, por decir, ¿no? Ese señor no tiene un empleador, no tiene un RUC, no tributa. Lo único que hace, bueno, no sé si lo único, pero tributa su IGB, pero no lo puede contraponer para descontar, para poder tener un impuesto más reducido, porque simplemente no paga nada. Entonces, así como él, claro, eso es un ejemplo muy estereotipado, digamos, pero el 85% de los que produce, de los que activamos económicamente, no existe para el sector formal. Por lo tanto, inclusive este incremento que fue el motivo de esta entrevista, solamente alcanza ese pequeñísimo sector. Y de ese pequeñísimo sector solamente hay 500.000, 600.000 trabajadores del sector privado. Entonces, el tema es revisar, entrar a un foro realmente con mucha seriedad y voluntad política de ver dónde es que se nos está, hay grandes evasores, hay un sistema impositivo que ya tiene más de 35 años, que deberíamos por lo menos revisarlo e incrementar la carga, fortaleciendo la entidad tributaria, fortalecer su capacidad de fiscalizar, que se ha debilitado bastante. Hay herramientas enormes ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Aparte del tema informático, en fin. Ahí podría hacerse mucho. Eso dependerá pues, de los actores políticos que asuman tareas como esta. Maestro, ¿problemas con el descuento de las cuotas de tu crédito y o aportes previsionales en derrama magisterial? No te preocupes, ponemos a tu disposición un nuevo medio de pago con la aplicación que todos usan. Paga tus cuotas de créditos y o aportes en Yape. Es fácil, rápido y seguro. Solo debes seguir estos pasos. Abre tu app Yape. Ingresa la opción Yapear servicios. Escribe derrama magisterial en el buscador. Selecciona lo que quieras pagar. Préstamos o aportaciones.
registra el número de DNI del docente titular. Ingresa a la cantidad a pagar. Listo, puedes hacerlo estés donde estés y no tiene cobro de comisión. Disponible para yaperos BCP y Yape con DNI. Recuerda siempre mantenerte al día en el pago de tus créditos y o aportes para seguir gozando de todos los servicios y beneficios que Derrama Magisterial tiene para ti. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, continuamos aquí en Pulso Laboral. Vamos a conversar con Óscar Alarcón. Óscar es secretario general del Sindicato Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú, conocido, por supuesto, por la población como SENAJUPE. Bueno, hay un comunicado que se ha emitido en las últimas horas en relación con el tema que vamos a conversar con el señor Alarcón, en el sentido de que los jubilados están exigiendo la derogatoria de la ley 32123 y están persistiendo en el aumento general de sus pensiones. Se va a desarrollar justamente un Congreso Nacional los días 10 y 11 de enero de este año, o sea, dentro de unos días, en relación con el tema. Don Óscar, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, señor Lara. Gracias por la acogida y estamos dispuestos a conversar sobre este problema de los pensionistas en el país, que es un problema bastante serio, para todos debe ser motivo de preocupación. Ustedes están, haciendo fuerza por la derogatoria de la ley 32123. Efectivamente, en primer lugar, nosotros estamos exigiendo o vamos a seguir luchando por que hayan pensiones dignas en el país, porque lo que recibimos son propinas que oscilan entre las pensiones regulares entre 500 soles, a partir de este 1 de enero serán 600 soles y 893. Es decir, esa cantidad. Don Óscar, puede contarnos algunos casos, de manera individual, algunos casos donde todavía en el año 2025 hay trabajadores jubilados que están percibiendo entre 500 y 600 soles. ¿De qué tipo de trabajadores estamos hablando? ¿Con cuántos años de servicio, por favor? Bien, en el país hay dos sistemas de pensiones, ¿no? Uno que es el Sistema Nacional de Pensiones, que agrupa a los trabajadores del sistema diverso, de sectores laborales diversos, el sector público también. Y hay otro sistema que es el sistema privado de pensiones, que también agrupa a trabajadores cuyos montos o voluntad de cada uno es afiliarse a este sistema a través de las AFP. En relación a nuestra posición es la defensa del sistema público de pensiones o Sistema Nacional de Pensiones. En ese sentido, nosotros abogamos porque están basadas en la solidaridad intergeneracional. Es un aporte de todos los trabajadores a un fondo común del que van a salir las pensiones para quienes estamos en esa cadena constante del trabajo y llegamos a ser pensionistas, indistintamente de los años de aporte. Claro, en la pensión regular se exige que sean 20 años como aporte mínimo, y hay quienes aportan 30 años, 40 algunos, muchos en el sector azucarero, por ejemplo, conozco que se incorporaron desde muy jóvenes y tienen inclusive más de 40 años de aporte. Pero estas pensiones, al momento ya de uno de jubilarse, oscilan
vamos a tomar la referencia el primero de este año, enero 25, serán de 600 soles mensual y 893 la máxima, ¿no? Claro, el año pasado teníamos una pensión de 500 soles. eh, y aún con este aumento de 100 soles para la mínima, solamente para la mínima, se diluye en el pago de los servicios domiciliarios, en la luz, el agua potable, el gas, la telefonía, etcétera. Es decir, no queda para alimentación. Muy Es bien. más, pensionistas están en una situación de pobreza extrema, extrema. Muy bien, señor Alarcón, usted se reafirma entonces que lamentablemente en el Perú hay trabajadores con hasta 40 años de servicios que perciben una pensión de 500 soles. Hay trabajadores que sí, hay otro tipo de pensionistas que reciben menos, pero bueno, están calificados de acuerdo al aporte en el tiempo de su vida laboral. Por ejemplo, los pensionistas proporcionales, los que han hecho un aporte de 10 años, entonces ellos tienen ahora 300 soles. Y los que tienen un aporte de 15 años o más, el aporte es de 400 soles. Entonces, y los derechohabientes, vamos a decir viuda o viudo, heredan solamente el 50% de la pensión. Una pensión de 600 soles, pues alguien fallece, entonces la viuda o el viudo va a recibir 300 soles mensual. Nosotros tenemos todo un plan que vamos a debatir en el Congreso Nacional. Nos proponemos hacer por vez primera un pliego de reclamos. Sabemos que siendo sindicato tenemos derecho a la negociación colectiva y por eso estamos buscando también espacios de encuentro entre las autoridades y los pensionistas a fin de debatir el aumento de las pensiones, porque no es posible que en este país que los ríos en la selva arrastran oro, un país muy rico, no tenga la capacidad de otorgarle una pensión digna a quienes entregaron su vida laboral al desarrollo del país, lógicamente.